Actores del conflicto. Los actores principales son el Partido Nacional de Sudáfrica, o también llamado Gobierno del Apartheid, y el Congreso Nacional Africano, que en su momento era el partido político opositor. Otros actores del conflicto son Umkhonto Wesizwe, o Lanza de la Nación, que fue el brazo armado del Congreso Nacional Africano en la lucha contra el régimen racista, y el Inkatha, un movimiento zulú que creó una guerra interna de negros contra negros, conociéndose después que la policía del apartheid la había fundado. Razones del conflicto. La principal razón fue la política impuesta por el gobierno nacional, conformado principalmente por colonizadores blancos, de segregación racial que durante casi 60 años prohibió la mezcla de razas y dividió el país entre blancos, mestizos, indios y negros, permitiendo el acaparamiento todo el poder político y económico a los blancos, y la opresión y sometimiento para las demás razas, principalmente la negra, impidiéndoles el disfrutar de los mismos derechos que los ciudadanos blancos de su país, tales como el derecho al voto. Principales transgresiones cometidas durante el conflicto. El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica arrojó que las principales violaciones de los derechos humanos fueron racismo y desigualdad racial, asesinato, secuestro, tortura y malos tratos, sometimiento a juicios faltos de justicia, entre otros, todas esas cometidas en diferente medida por los actores del conflicto, desde 1960 hasta 1994, bajo un móvil político. Principales transgresiones cometidas durante el conflicto. El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica arrojó que las principales violaciones de los derechos humanos fueron racismo y desigualdad racial, asesinato, secuestro, tortura y malos tratos, sometimiento a juicios faltos de justicia, entre otros, todas esas cometidas en diferente medida por los actores del conflicto, desde 1960 hasta 1994, bajo un móvil político. Las fuertes sanciones económicas impuestas llevaron a que el gobierno sudafricano sintiera la asfixia económica, permitiendo la transición a procesos democráticos que buscaran la unidad de las partes. Una de las medidas tomadas por el entonces presidente Frederick Willem de Klerk fue la liberación en febrero de 1990 de Nelson Mandela, cuya figura mitificada, héroe para muchos y terrorista para otros, después de 27 años de estar encarcelado a razón de su lucha por los derechos de los negros, se convirtió en el principal impulsador del proceso de democratización del país, llevándolo a ser elegido presidente de Sudáfrica, cargo que ocupó hasta el 14 de junio de 1999. El cambio de gobierno fue antecedido por una flexibilización de las normativas establecidas hasta ese momento, y fue que el 17 de junio de 1991 las tres cámaras del Parlamento sudafricano, blanca, mestiza e india, derogaban la última de las leyes sobre las que se sustentaban las bases legales del apartheid. Con la llegada del nuevo gobierno, se buscó la reconciliación social a través del combate del racismo, institucionalizando la pobreza y la desigualdad social. El concepto de paz en el caso de Sudáfrica fue fundamentado en la reconciliación social, y para lograr este designio fue necesaria la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, como parte del proceso de transición democrática negociada, la cual estableció dos pilares. Primero, reconocer y dar respuesta a las demandas de los grupos de la sociedad civil que pedían justicia ante las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el apartheid. Segundo, ejercer y administrar un tipo de justicia que no pusiera en peligro los acuerdos obtenidos entre las principales fuerzas políticas que dieron fin al conflicto. Uno de los más connotados casos de reconciliación que se dieron en la sociedad sudafricana giró en torno al deporte. El 24 de junio de 1995 se jugaba la final de rugby, un deporte representativo en este país.
El equipo de casa, los Springboks, se enfrentaban a Nueva Zelanda y fue motivo de congregación y unión entre la ciudadanía sudafricana. Este evento fue visto por millones de personas, además de ser inspiración de libros y películas. Fue un instrumento que el presidente Nelson Mandela utilizó para conseguir el gran objetivo estratégico que se había propuesto: reconciliar a los blancos y los negros y crear las condiciones para una paz duradera en un país. Los ecos de esta final retumbaron en el Mundial de Fútbol, que 15 años después disputó en el país y el cual revalidó en muchos aspectos la compleja y exitosa transición sudafricana.